Profesor y compañero, buenos días. Mi nombre es Sergio Barrios. El día de hoy lo voy a estar hablando acerca de la importancia que tienen las pequeñas empresas y su impacto en el mundo financiero, sobre todo en nuestro país. Para hablar un poco acerca del tema es importante hablar acerca de primero qué son las pymes. Las pymes o también las pequeñas y medianas empresas son aquellas que desempeñan un papel importante dentro del sector económico y productivo de un determinado país o una determinada zona. Las pymes en este caso son aquellas que requieren de menor capital social y que no requieren todo el proceso burocrático para su financiación o para su registro, a diferencia de las grandes empresas que ya conocemos, que requieren un proceso burocrático muchísimo más amplio, que aunque les abre muchas puertas, resulta también uno de los métodos, una de las estrategias más elevadas para la obtención de financiamiento o para la ampliación de su capital, ya sea de mediano, corto o a largo plazo. Pero el grano, a lo que a nosotros nos importa en este caso y a lo que nos vamos a dedicar es a la pequeña empresa o a la microempresa. La pequeña empresa desempeña un papel importante, como podemos ver acá, en la economía, indistintamente del sector en el que esté. La pequeña empresa busca mantenerse a través de diferentes etapas o a través del tiempo de una manera muy ecuánime o de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque no busca englobar muchas áreas, sino que pretende responder a una necesidad determinada en un determinado núcleo, ¿ok? Que subsiste en una determinada gran empresa. La pequeña empresa parte de lo micro, pero no va en miras de ir a lo macro, sino que simplemente ve una necesidad pequeña que debe suplir y que no le represente un impacto financiero a largo plazo que amerite que la empresa no pueda soportarlo, ¿ok? Con el avance de la evolución industrial, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, estas se han vuelto un poco más complejas, tanto así que ya no hay solo pequeñas microempresas, sino que también hay medianas empresas que han logrado mantenerse vigentes con el pasar del tiempo. Para Saavedra y Hernández en el año 2008 consideran que las pequeñas empresas o las microempresas desarrollan un papel muy importante, además de preponderante desde el punto de vista social, puesto que son las creadoras de empleos e instrumentos que actúan de manera coexistencial para brindar una estabilidad en el plano laboral, de manera colectiva y de manera social, ¿ok? Estas, al ser escasamente cualificadas, buscan más que todo trabajar de manera centralizada desde su núcleo, ¿ok? Partiendo del hecho de que desarrollan acciones dentro de sectores particulares que evidentemente van más allá de una barrera en particular, pero sin salirse de su objeto como tal o sin delimitarse fuera de sus operaciones. En el caso de nuestro país, es importante tocar tres tópicos a la hora de hablar de las pequeñas empresas. Hay que hablar del aspecto social, económico y financiero. Las pequeñas empresas requieren, ya que en nuestro país la economía y el ámbito social, económico y laboral es muy variable, además de dinámico, necesitamos incluir estos tres aspectos a la hora de avanzar o a la hora de referirnos a lo que realmente se quiere alcanzar con respecto a las pequeñas empresas. En lo social podemos decir que las microempresas deben o en ellas prevalece la participación comunitaria, es decir, de un grupo determinado de personas que de manera organizada y concentrada buscan subsanar alguna necesidad para que sea cubierta a corto plazo, por lo general a corto, en algunos otros casos a mediano plazo. Ellos tienen una meta que definir y que a su vez se determina por medio del desarrollo económico regional y nacional. Además, si hay suficiente financiamiento, además de un buen aporte social, la empresa puede ir con miras a lo internacional. Por la parte económica, sus lineamientos no son tan amplios, solo que se demarcan de manera estratégica a nivel nacional, puesto que en este ámbito realmente es el país o el gobierno quien realmente debe subsanar o debe aportar a lo económico. Hace muchísimo tiempo se conocieron ciertas ideas con respecto a la financiación económica de las pymes o de las pequeñas empresas, con el desarrollo endógeno que en su momento hubo. Más adelante hablaremos un poco más de la importancia del desarrollo endógeno y es en lo que nos vamos a basar a la hora de hablar de las pequeñas empresas, considerando que fue precisamente el desarrollo endógeno una de las propuestas económicas más estables que tuvo el país, pero que no fue de las más exitosas, ¿ok? No fue la propuesta que, si bien dio frutos a corto plazo, a largo plazo no fue lo que realmente necesitó la economía de nuestro país para tener un impulso positivo. Por otra parte, en el ámbito financiero, las pequeñas empresas tienden a ser un poco más denigradas, por así decirlo, a la hora de ser financiadas, puesto que no cuentan con suficiente inventario, no cuentan con suficiente capital, no cuentan con suficiente estructuración o con suficientes activos para ser financiados por las grandes empresas financieras, ya bien sea por bancos, bien sea por socios. Estas empresas por lo general
obtienen sus fondos de aportes familiares, de aportes de socios internos, o por ampliación de capital o por reinversión de utilidades, que es decir, la ganancia percibida se debe reinvertir para poder ser financiada. ¿Qué quiero decir con esto? Las pymes no esperan un financiamiento, o no deben por lo general esperar un financiamiento monetario amplio, porque por una parte, si el proyecto, como se vio en años anteriores, no es del todo satisfactorio, la empresa no va a poder soportar un financiamiento a largo plazo, ¿ok? Entonces va a haber una emisión o una acción que no va a permitir el desarrollo de la misma. Por lo general, estas contraen deudas saldables a corto plazo y que no representarían, además, un desnivel con respecto a su estructura financiera. Ahora bien, para andar desde otro punto de vista o desde otro orden de ideas, es necesario hacer la siguiente interrogante. ¿Cuál es el sector básico que debe desarrollarse inicialmente para alcanzar un mayor impacto económico en las microempresas? Precisamente, el sector económico que debe explotarse o que más debe garantizar esto es el sector financiero. Vamos a verlo a continuación. El sector financiero privado es el encargado de conceptualizar el desarrollo que promueva políticas de crecimiento económico para poder mantener diferenciado una empresa de la otra. Esto va a partir desde el hecho de que se debe tener un elemento en común en cada una de estas organizaciones para poder definir y caracterizar lo que se refiere, en este caso, a un detonante en particular que permita ofrecer u otorgar la financiación que se requiere. En este caso podemos usar el volumen de facturación, que es lo que en realidad, o lo que puede a largo plazo definir una diferencia entre lo que principalmente se requiere y lo que principalmente se necesita, y así establecer lo que nos va a permitir el financiamiento privado, que es lo que realmente a las pymes les haría falta en nuestro país de una manera estructurada y organizada para poder producir o para poder generar el beneficio para el cual la empresa se crea. Es muy importante que en este caso las pymes se distingan de los emprendimientos. Las pequeñas empresas, aunque no se encuentran en registros amplios, deben de ser reconocidas, no como un emprendimiento, sino como una microempresa. Es muy diferente hablar de un emprendimiento o una microempresa. Al referirnos a esto, vamos a abordar el tema del emprendimiento y las pequeñas empresas en la próxima diapositiva. No como un tema despectivo que demigra uno del otro, sino como que para que se vea la diferencia que hubo con el desarrollo endógeno económico sostenido que hubo en su momento, ahora decae y salen nuevamente los emprendimientos, que si bien no dejan de ser importantes, pues es una vista clara y capitalista de lo que se logró en su momento con el desarrollo endógeno económico sustentable y lo que se quiere más o menos lograr en este momento con los emprendimientos. El financiamiento, como hablamos en la lámina anterior, constituye un factor clave, como se explicó anteriormente, puesto que es elemental para el desarrollo y la evolución de los procesos productivos, comerciales y de expansión dentro de una organización. Al hablar de pequeñas empresas, como se definió al inicio, son empresas que tienen un objetivo en común o que buscan satisfacer una necesidad que hay en una determinada área. Pero las pequeñas empresas en nuestro país por lo general tienden a tener registros sostenidos, tienden a ser reconocidas por estar registradas. En ese entonces, cuando hubo el desarrollo sostenido endógeno, hablábamos mucho de las cooperativas. Las cooperativas en su momento recibían aportes crediticios o financiamientos por parte de entes públicos o privados que pretendían impulsar el crecimiento de las mismas con el fin de darle visibilidad a las pequeñas empresas en distintos sectores, en los sectores más necesitados, por así decirlo, o en los sectores con mayor carencia. Esto sin miras de absorber o de opacar el resto de las empresas medianas o grandes, sino como con el fin de estas levantarse y poder producir un impulso económico en el país. Sin embargo, el financiamiento desacordado o mal estructurado, o la repartición mal administrada de estos financiamientos, lo que hizo fue generar un declive, no generó un incremento productivo alto, además de que desligó y expropió ciertas empresas que por lo general tenían un crecimiento sostenido estable, seguro, pues se implementaba que estas pequeñas empresas iban a trabajar de la mano con estas otras, y lo que hacía era absorber de un capital de una para el aporte de la otra. Entonces, mientras esta empresa derrochaba el financiamiento, trataba de la mejor manera de cubrir esa necesidad y también cubrirlas de la misma empresa, puesto que había muchas empresas de servicio en ese momento cuando estaban los de las cooperativas. Y esto sale precisamente por la idea inicial o la idea estructural del desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno se desarrolló más o menos en el 2014 y 2016, fue una idea propuesta por Elías Aguas, creo que en aquel momento era el presidente de la economía, no estoy claro en este momento, pero
era una propuesta que se tenía y se evaluó muchísimo y se ofreció. Años después los mismos se dieron cuenta de que el desarrollo endógeno sostenido a nivel económico no era la idea más clara y viable para mantener el modelo económico de un país, y mucho menos para absorber las finanzas de un país. Esto muestra nuevamente que en Latinoamérica el capitalismo usado a la hora de proponer un financiamiento para reestructurar una economía social no va a impulsar esto, ¿ok? No le va a dar miras a que se crezca de una manera garrafal o de una manera abrupta para que el impacto económico sea significativo, sino que si se derrocha de la manera derrochar de la manera ambigua o de la manera errónea, va a suceder esto: todas las cooperativas se van a quiebra, las empresas contratistas también. Entonces no hay un acuerdo ni primero con el control del financiamiento, ni tampoco con el registro de las pequeñas empresas. Por eso sucede lo que sucedió en nuestro país. Posterior, vemos que en la actualidad hay muchísimos emprendimientos que también requieren financiamiento y que actualmente se financian desde los bancos públicos. Entonces, el financiamiento se basa más o menos en lo que tú ya tengas de tu empresa, y que con empresas que ya tengan un año de antigüedad. Pero los emprendimientos vienen de muchos años atrás. O sea, el distintamente que ya tú tengas 4 años con tu emprendimiento y luego logres registrar un emprendimiento un año después y logres demostrar que tu emprendimiento es fructífero, por lo general, a líneas generales en nuestro país, la sostenibilidad de un emprendimiento no se va a dar con un préstamo del 30% de lo que tú supones que generas en un año, porque es más o menos la estructura que se está usando. Sencillamente se va en mano de obra, en impuestos o en obtención de activos, ¿okay? Suponiendo que la empresa tenga activos tangibles y que realmente produzca algo tangible, ¿okay? No intangible, suponiendo que la empresa se dedique a ventas de tangibles. Pero se va, o sea, asumimos por ejemplo un financiamiento de $2,000, porque para que un emprendimiento te produzca $6,000, $10,000 al año, creo que hay que trabajar mucho. O sea, ya realmente no sería un emprendimiento. Ya con ese financiamiento, con ese ingreso bruto anual, probablemente ya puedes haber registrado una empresa, no necesitarías que sea un emprendimiento. Y va a suceder lo mismo que sucedió con las cooperativas en aquel entonces. No se va a ver claro y no va a ser visible hasta que no se define una estructura económica estable lo que realmente se quiere ver. Fuentes de ingresos o fuentes de financiamiento para las pequeñas empresas. Las fuentes de ingresos o fuentes de financiamiento para las pequeñas empresas. Al hablar de esto vamos a mencionar solo 6. Utilidades reinvertidas, reservas de capital, depreciaciones y amortizaciones, pasivos, venta de activos y aportaciones de los socios. Utilidades reinvertidas. Las utilidades reinvertidas por lo general se entienden como la ganancia neta o lo que se obtuvo como ganancia en un ejercicio económico y que se deben reinvertir como fuente de financiamiento de la misma empresa. Esto se considera como una fuente de ingreso interna. Posterior a eso tenemos aportaciones de los socios. Por lo general, a la hora de hacer el registro de una pequeña empresa, los socios aportan cierto capital, distribuido entre ellos distintamente en partes iguales o partes desiguales. Este aporte de los socios se considera como uno de los principales activos de la empresa, puesto que es el capital con el cual la empresa debería iniciar sus operaciones. Reservas de capital. Hay empresas por lo general que reservan parte de su capital como financiamiento interno a largo plazo, que puede ser usado en su momento cuando la empresa por lo general declare no haber percibido la cantidad de ingresos necesarios para poder mantenerse en el mercado. Además, tenemos el cuarto punto, que son depreciaciones y amortizaciones. Las depreciaciones y amortizaciones de alguna manera permiten llevar el registro de la vida útil de todo lo que se consideran activos de la empresa y que a largo plazo representan lo que realmente se ha perdido de estos para poder ser sustituidos de manera permanente, porque es un registro que se debe de llevar. También tenemos las amortizaciones, que son aquellas declaraciones que se deben hacer con respecto a cierto registro en algunas patentes o algo así. Ya no es realizado con tanta frecuencia, pero debe considerarse, porque es la depreciación y la amortización lo que te considera una fuente de ingreso permanente que en algún momento te va a restar. Pasivos. Los pasivos también, al igual que las depreciaciones, no pasan a ser menos importantes por ser pasivos. Los pasivos deben de considerarse a la hora de realizar una fuente de ingresos, porque si la empresa logra producir los ingresos necesarios para mantenerse, siempre va a haber un pasivo que va a poner un punto de quiebre. Si tú no pagas tus pasivos, no vas a poder tener una fuente de ingresos estable. Es importante que el pasivo se considere como una fuente de ingresos a largo plazo que te va a repercutir en una fuente de ingresos que tú consideres propicia o que tú consideres la mejor, que tú consideres una utilidad, una ganancia neta satisfactoria. Si no logras obtener un control de tus pasivos, no vas a tener una fuente de ingresos estables de manera externa. Otras empresas utilizan también la venta de activos como parte fundamental o como parte importante de esta. La venta de activos no es menos importante, puesto que es lo que por lo general las empresas usan como última medida a la hora de llevar a cabo una negociación o a la hora de llevar a cabo una obtención de
de algún patrimonio, algún beneficio como tal. Si hay un estado de pérdida o la empresa se declara como una especie de pérdida, la venta de activos por lo general también tiende a ser una estrategia muy viable. También se reconoce como la parte del inventario, también la venta de lo que se encuentra en el inventario para impulsar las ganancias de la empresa y para poder seguirse manteniendo en el estado. Estas son las fuentes de ingresos más comunes y que son las internas dentro de una pequeña empresa. Ahora bien, en el caso de las pequeñas empresas, para poder hablar del fondo que realmente se conoce como fondo externo o financiamiento externo, con el cual ellas utilizan para aprovechar o para impulsar su crecimiento, podemos hablar de varios, pero vamos a solamente a tocar dos que son los más importantes. Dos características que son parte de las más importantes. Para hablar de las pequeñas empresas y de la forma en la que estas son financiadas de manera externa, es importante hablar de dos tópicos, que es la consideración y el impacto que estos tienen a nivel social y financiero en la sociedad, puesto que es uno de los aspectos más importantes que considera parte del colectivo financiero a la hora de aportar un capital como crédito o como vialidad fidedigna de que el fondo realmente va a ser retribuido de la forma adecuada. ¿Okay? Y que se va a garantizar obviamente la rentabilidad de este en el desarrollo de la organización. El banco puede financiarte cuando realmente la empresa está realmente constituida. Cuando hablo de entidades financieras o hablo de que te aporten la finanza externa, me refiero a las entidades bancarias que de alguna manera u otra evalúan el volumen de ventas o de facturación como parte considerable y fundamental a la hora de otorgar un préstamo. Es precisamente esto lo que puede considerarse a la hora de otorgar un financiamiento externo por parte de una entidad crediticia. También existen sociedades sin fines de lucro que de alguna manera pueden aportar o pueden incrementar el incremento de las finanzas dentro de una empresa de manera que te lo inyecten para que esta pequeña empresa pueda surgir, o sea, tenga el impulso positivo que se quiere porque esta tiene impacto social. Es precisamente uno de los aspectos que consideran varias entidades sin fines de lucro para poder darle financiamiento de manera externa a muchas pequeñas empresas. Ahora bien, estas dos áreas, o sea, lo que es las empresas sin fines de lucro y las entidades financieras o bancarias que otorgan préstamos no son las únicas. Sí existen otros medios que otorgan créditos, como por ejemplo sociedades externas, empresas de terceros que también pueden aportar capital, familiares que aportan capital. Estos son los conocidos financiamientos externos que se aportan por lo general a las pequeñas empresas. Es muy viable que de manera familiar o general se otorguen financiamientos, puesto que sería más viable para la empresa otorgar un crédito, recibir un crédito financiero que no te representa a ti o algún tipo de comisiones o indemnizaciones a largo plazo o una mora que tengas que pagar, aquel pasivo que genera el crédito como tal a la hora de solicitar al banco, ¿okay? En diferencia de pedirlo a un familiar, es totalmente diferente, ya no tendrías este impacto que realmente te acumularía una deuda que debes de pagar a largo plazo. Sería una deuda de igual manera, pero sin la necesidad de acumular los pasivos. Por otra parte, estos financiamientos externos también van de la mano de los internos, ¿ok? Puesto que uno va de la mano del otro. Una vez que tú tengas al día todos tus financiamientos internos, vas a poder tener credibilidad fidedigna a la hora de poder solicitar un préstamo, a la hora de solicitar un financiamiento, y es precisamente lo que evalúa la parte externa a la hora de otorgar un préstamo. Como habíamos hablado al inicio, uno de los tópicos más importantes que vamos a considerar a la hora de hablar del desarrollo de las pequeñas empresas es del desarrollo endógeno, como parte fundamental o como parte clave de lo que más se evalúa a la hora de considerar la evolución de las pequeñas empresas en Venezuela. En Venezuela el desarrollo endógeno fue un modelo económico bastante corto, que tuvo un corto plazo de vida útil, por así decirlo, puesto que se quería implementar una idea socialista, ¿okay? En la cual el capitalismo, por así decirlo, pudiera repercutir en la economía de manera positiva. Estos modelos económicos, como ya hemos visto en otros países, no son los más adecuados, pero el desarrollo endógeno se pintó como una idea clara y viable en el cual las pequeñas empresas que tenían un impacto positivo en una determinada área podían ser impulsadas con créditos, ¿okay? Créditos que te iban a aumentar o te iban a dar la capacidad necesaria para impulsar el volumen económico y el volumen financiero, productivo o operativo de la empresa. Pero vimos que no fue así. En ese caso, vimos aquellas cooperativas, aquellas pequeñas empresas que surgieron de aquel momento, que si bien tuvieron todo su registro, tuvieron un proceso de licitación, tuvieron todos los procesos burocráticos necesarios que conlleva la formación de una empresa, al final fue en declive, ¿okay? Pero fue en declive porque el mal financiamiento que se les otorgó a esta es precisamente lo que hizo que esas empresas en Venezuela tuvieran ese desacuerdo social. O sea, tenían bien estructurada la forma en la cual iban a repartir los fondos, pero igual no se le daba el uso adecuado, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Ok, yo tengo claro lo que voy a solicitar y el para qué voy a crear mi empresa,
pero a la hora de la distribución, la vida útil del mismo no era la más viable. O sea, se distribuía de manera desacorde, no se empleaban las estrategias financieras o bancarias necesarias para llevar los registros o un control de esto, de manera de que pueda tener esa rentabilidad a largo plazo, esa reinversión que es tan importante para la pequeña empresa. Entonces, estos fondos se malversaron, ¿ok? Y no fue de la mejor manera. Muy pocas cooperativas lograron impulsarse. Por otra parte, vimos también en las contratas, ¿ok? Hubieron muchísimas contratas en ese entonces que también eran parte del desarrollo endógeno. No estaban directamente involucradas con el desarrollo endógeno por ser terceras, pero sí trabajaban como empresas de servicios. Si bien impulsaban el crecimiento y el talento, impulsaban el desarrollo del trabajo, el desarrollo económico, social y financiero, a largo plazo no era del todo rentable, porque hubo un momento que por más que a la empresa se le solicitara, era inminente que si no se llevaba el control adecuado íbamos a irnos a una pérdida, y eso fue lo que se vio en la mayoría de estas empresas con respecto a las cooperativas y a las contratistas. Ahora bien, retomando el tema del desarrollo endógeno, varios modelos económicos hablaban del desarrollo endógeno como parte importante para el impulso de las pequeñas empresas, pero nuestro país no fue el modelo más adecuado, no nos permitió elaborar una estructura adecuada que represente un bien fijo a largo plazo, ¿ok? Una estructura un monstruo organizativo o una empresa sólida que permitiera o que pudiera llevar a cabo políticas adecuadas para que ésta se mantuviera vigente durante un periodo largo de tiempo. Entonces, lo que nos conlleva obviamente a un estado de pérdida, el no tener suficientes evaluaciones de tus fondos, no estudiar bien, no analizar, no tener en cuenta lo que realmente consideras tú o como patrono o como jefe de empresa, lo que tú crees que puede servirte para que tu empresa crezca a nivel productivo, ¿ok? Esto es precisamente lo que marcó el declive. Fuera de eso se consideraba mucho la estructura social de las personas sin evaluar la capacidad que tenía esa persona de llevar a cabo un proceso. Y era precisamente lo que se basaba el desarrollo endógeno en ese entonces. Sí dio lugar a muchas pequeñas empresas que crecieron en su momento, pero fue algo fugaz. Se dio de manera positiva en el momento que hubo tiempo de bonanza, sí, los financiamientos existieron, sí, era algo excelente. Pero la mala estructuración financiera de esta que estuvo en su momento permitió que estas empresas se fueran a pico. Ahora bien, ahora vemos actualmente los emprendimientos como parte de una pequeña empresa que, si bien no está estructurada de la forma en la que se estructura el resto de las ya mencionadas, sino que es algo un poco más sencillo, vemos nuevamente que reinciden en el tema de los créditos financieros para estas pequeñas empresas. Lo voy a explicar más adelante. Las pequeñas empresas, por su parte, eran un poquito... Las pequeñas empresas no. Los emprendimientos sí están siendo ahorita un punto favorable para la sociedad, puesto que desarrollan y permiten el crecimiento y dan lugar a muchos empleos. Pero ¿qué sucede con esto? Ya se está comenzando a evaluar la posibilidad de otorgar créditos a emprendimientos que estén establecidos por más de un año, que tengan su empresa registrada, que tengan sus registros al día. Pero esto es un proceso que genera gasto, ¿ok? Entonces muchos emprendimientos prefieren irse por la tangente y no hacer esto. Entonces, ¿qué nos conlleva esto? A considerar quizás probablemente el modelo de desarrollo endógeno que se usó en aquel momento, sin olvidar que fue uno de a los que más publicidad se le hizo y de lo que menos vida útil tuvo, pero no pasa de ser menos importante. El emprendimiento puede impulsarse de manera de que se considere una pequeña empresa a largo plazo, pues si funciona ahorita, lo que se debe crear son estrategias necesarias para aportar créditos que garanticen la rentabilidad a largo plazo de ese fondo que se está otorgando, y que el fondo no se malverse para que pueda haber suficiente productividad, no solo en esa pequeña empresa, sino que a futuro se pueda ver como un emprendimiento favorable y que se puede convertir en una mediana empresa o en una gran empresa, que es precisamente la intención con la que las entidades bancarias lo otorgan. De hecho, también hay programas que forman al emprendedor para que sepan y estén conscientes de la prioridad que debe tener la empresa o que debe tener una organización a la hora de considerarse que están naciendo. Muchos dicen que las empresas al momento de que nacen son bebés. Lo mismo pasa, a lo largo de toda esa vida útil hay que mantener la rentabilidad de la empresa, hay que alimentarla, hay que verla crecer, hay que formar la empresa. Y es precisamente lo que se quiere. Sin dinero no pueden. Las empresas, bien como dicen por allí, no tienen corazón, pero las empresas necesitan muchísimo dinero. ¿Okay? Muchos emprendimientos actuales funcionan,
porque se les inyecta mucho dinero, y así pasa con las grandes empresas también. Lo vimos con el desarrollo endógeno y lo vimos también con las contratas. Muchas empresas, contratas y cooperativas en aquel momento recibían inyección de dinero de capital externo, de capital internacional. Entonces actualmente eso es una estrategia que se puede usar y puede ser considerado un fondo externo, sí, correcto. También muchas sociedades que son en conjunto pero tienen diferente denominación social. Entonces el que tengan diferente razón social, no hace que las hace ser externas, aunque el fondo sea el mismo, El fondo funciona en círculo, solo se reinvierte y esto se impulsa. Muchas empresas deberían optar por este modelo al considerar obviamente crear varias empresas, pero ya teniendo definido muy claro lo que realmente se quiere estructurar como caracterización importante y parte fundamental del desarrollo de las pequeñas empresas a nivel financiero, económico y social. Considerando estas tres aristas, las pequeñas empresas van a poder caracterizarse de la mejor manera y van a poder permitir el desarrollo sostenido y sustentable dentro de una sociedad, que es lo que se quiere desde el desarrollo de una pequeña empresa hasta convertirse en una gran empresa. Es esto lo que la sociedad puede necesitar de manera organizada, financiada, acordada y establecida por medio de políticas, lo que realmente puede una empresa construir y aportar a una sociedad, sin olvidar los modelos anteriores y en lo que la historia nos da acerca del crecimiento y desarrollo de las mismas. Muchas gracias.